Muy buenas. Vamos a hablar hoy de el origen de la patología. Sí, pero en realidad no es lo que te voy a explicar no es lo que parece el título. Este es un título un poco jugado, digamos, un poco tramposo. Digamos que cuando hablamos del origen de la patología, nosotros lo que te vamos a explicar realmente es cómo entender el origen de la patología. Casi de lo que menos vamos a hablar aquí es de patología. Vamos a tomar algunas patologías como ejemplo y vamos a mostrarte cómo las enfocamos nosotros. O sea, vamos a mostrarte que en realidad no trabajamos sobre la patología, sino sobre la disfunción. Entonces, para que entiendas un poco las distintas sintomatologías y patologías de pacientes o alumnos y desde dónde es que nos tenemos que enfocar. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de la hernia discal lumbar, ¿sí? O sea, tomamos como eje la hernia discal lumbar. Ya sabemos lo que es una hernia discal, digamos básicamente el desplazamiento del disco intervertebral que va a generar ahí una compresión de la, pero una protusión que puede comprimir al nervio y generar una ciática, ¿no? Básicamente lo podemos detectar a partir de primero radiografías, después resonancias. ¿Qué síntomas presenta? Básicamente la ciática a nivel, porque tiene que ver sobre todo con el E4, el E5, S1, donde se dan la mayoría de las hernias. También va a haber dolor lumbar y contractura. Básicamente el recorrido es un poco todo el territorio del nervio ciático, puede ser más alto, puede llegar hasta la rodilla o puede llegar hasta el pie, depende un poco de la importancia de esa hernia en función de la irritación que genera sobre el nervio. Básicamente lo que queremos mostrarte es cómo distintas cadenas pueden causar la hernia, ¿no? O sea, como digamos que más allá, en este caso sí, vamos a hablar de casos de ciática, donde la ciática está producida por la herniación del disco que toca el nervio, porque sabemos que luego hay infinidad de casos de ciática donde en realidad el disco no está influyendo para nada en la ciática, sino que hay alguna compresión más periférica, digamos. Entonces, pero en este caso sí, pero que entiendas que esa compresión del disco está generada por las cadenas y que modificando las cadenas podemos disminuir la compresión y que desaparezca totalmente la sintomatología ciática. Entonces, si tenemos una cadena de extensión, básicamente lo que ocurre es esto: en la cadena de extensión comprime la columna vertebral. Ya sabes que el sacro se va a poner horizontal y todas las vértebras están comprimidas, o sea que hay mucha presión sobre los discos, pero fundamentalmente por este ángulo que se genera a este nivel, a nivel del E5, S1, digamos que ese nivel este es el ángulo, ¿no? El E5, S1, digamos que se genera ahí una zona muy sufriente y una presión importante sobre ese disco que va a ser el más perjudicado en el caso de esta cadena. Y a partir de ahí, digamos que se va a generar la ciática por compresión de ese disco. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, si queremos mejorar a esta persona, es olvidarnos del disco, olvidarnos de esa articulación. O sea, lo típico es ir a ver si puedo descomprimir la articulación. La articulación está comprimida por causa de la cadena de extensión, que incluso más allá de la columna puede venir desde el pie posiblemente, ¿no? Desde el pie que tenemos que trabajar esta cadena de extensión para que se descomprima a nivel de la columna lumbosacra. Entonces, fundamentalmente es trabajar sobre esa cadena de extensión, ¿sí? Aquí vemos la ciática en el E5 para liberar ese disco y terminar con la sintomatología. Si en cambio una cadena de flexión también puede generar una ciática, o sea, la cadena de flexión
lo que va a hacer es verticalizar el sacro por acción de la musculatura, sobre todo del periné. Digamos que va a posteriorizar la base sacra y en este caso va a llevar la columna lumbar a una cifosis, que también van a generar una compresión de disco y también pueden producir una ciática. Pero claro, en este caso no vamos a trabajar la cadena de extensión. En este caso, para liberar ese disco, lo que tenemos que hacer es liberar a la cadena de flexión, que es la que lo está generando. O sea, el ilíaco, el sacro, la musculatura del periné, es ahí donde nos vamos a centrar. Más allá de tener en cuenta otras partes del cuerpo que también pueden ser importantes. O también podemos tener, por ejemplo, una cadena de cierre. Una cadena de cierre que en este caso no tiene que ver directamente con la zona media, con la línea media, con la columna en sí, pero digamos, al haber un bloqueo de cierre, por ejemplo, de un ilíaco derecho basculado hacia adelante, bloqueado, eso genera una adaptación a nivel de la columna, que es lo que está pinzando el nervio a través del disco. Entonces yo puedo tener una tremenda hernia, pero si yo libero la tensión de esta cadena, que recupere su movilidad y su normalidad, la columna se va a volver a reacomodar y el disco a descomprimirse. O sea, ese es un poco el proceso que estamos proponiendo, ¿no? En este caso sería un ilíaco basculado hacia adelante, que lo tendremos que corregir con diferentes recursos que ya conoces. Vamos a una coxartrosis. La coxartrosis, ya sabes que es un desgaste de la articulación de la cadera, una artrosis de cadera. En principio vamos a analizar dos tipos de coxartrosis. El primero sería la coxartrosis expulsiva, ¿sí? Coxartrosis expulsiva es la que está generada fundamentalmente por la cadena de apertura, que esto hace que la cadera, digamos, vaya a la abducción, a la extensión y a la rotación externa. Entonces, al ir a la abducción, extensión y rotación externa, lo que hace es contactar con el polo inferior del acetábulo. Entonces vamos a tener una artrosis que se va a localizar en el polo inferior. O sea, cuando ves la radiografía vas a ver el desgaste en el polo inferior. Si es del lado derecho, o sea, esto tendría que ocurrir del lado izquierdo, ¿no? Por cadena de apertura que domina más el lado izquierdo. Si es del lado derecho, puede ser un exceso de la cadena de flexión que luego reactive a la de apertura. Pero básicamente es la cadena de apertura la que genera la coxartrosis expulsiva, ¿sí? Bloqueando, digamos, pinzando el polo inferior. O sea, lo vemos aquí en esta radiografía. Aquí vemos que lo que se pinza es el polo inferior, ¿no? Tiende a la abducción. Pero también tenemos la protusiva, que está producida por la cadena de cierre. En este caso las cadenas laterales son las principales en la coxartrosis. Este sería el caso contrario, o sea, vamos a ver que justamente la cadera va a la flexión, a la abducción y a la rotación interna. Entonces lo que va a tocar es el polo superior del acetábulo. Entonces va a pinzar el polo superior del acetábulo y entonces es una artrosis también, pero que la radiografía tiene otra característica, ¿no? Que está deformando la parte superior. Muy bien, aquí vemos también un poquito más en estas radiografías. Vamos a otra patología, patología o sintomatología, la pubalgia, ¿no? ¿Qué es la pubalgia? Es muy sencillo, dolor en el pubis, ¿no? Puede ser alta si afecta a los rectos anteriores, puede ser baja si afecta más a los aductores, o mixta si afecta a todo. Pero básicamente sabemos que estamos hablando de un dolor en el pubis. Sabemos también cómo normalmente se toma esto, que en principio
se ataca de lleno a la zona púbica. A ver, no está mal utilizar técnicas sintomáticas sobre el pubis, pero lo que tenemos que buscar es cuál es el desajuste de las cadenas que está afectando el pubis. Y ahí vamos a corregir realmente la causa. Hay diferentes tipos de pubalgia. Por ejemplo, una distorsión de la sínfisis sería un primer caso. Fijémonos. En el caso de la distorsión de la sínfisis, lo que está produciendo la pubalgia, en principio, la pubalgia es dolor en el pubis. Fundamentalmente el pubis está rodeado por arriba y por abajo de, digamos, estructuras de la cadena de flexión. El periné, la musculatura abdominal, los rectos, la musculatura profunda abdominal, los aductores por abajo, o sea, tenemos toda la cadena de flexión por ahí. Entonces, esa cadena va a estar reactiva y luego pueden ser diversas cadenas que la generen, ¿no? En este caso, una distorsión de pelvis, una distorsión de la sínfisis, básicamente se da porque del lado derecho hay un bloqueo de cierre y del lado izquierdo hay un bloqueo de apertura. O sea, sabemos que esto es fisiológico que ocurra así, pero cuando hay bloqueo ya deja de ser fisiológico. Entonces, ese bloqueo lo que genera es una cizalla, ¿sí? O sea, va del lado izquierdo, se va a ir para arriba, del lado derecho se va a ir para abajo y cizalla en la zona púbica, generando reactividad ahí en toda esa zona que fundamentalmente es de la cadena de flexión. Por lo tanto, lo que tenemos que tratar aquí son los ilíacos, del lado derecho y del lado izquierdo, con sus cadenas correspondientes. Luego, bostezo superior de la sínfisis. En este caso, el bostezo superior sería que se abre por arriba porque está cerrada por abajo. Lo que la cierra por abajo es la cadena de flexión, ¿sí? Que junta los isquiones. Yo junto los isquiones, se separa la sínfisis por arriba. O sea, se abre la sínfisis por arriba, generando una reactividad, por ejemplo, de los rectos, de abdominales. Entonces, la causa viene de la parte inferior de la cadena de flexión, que es eso lo que tendríamos que trabajar. Pero también puede haber un bostezo inferior de la sínfisis, que en este caso está dado o por las cadenas profundas o por la cadena de apertura. Digamos que lo que se abre es la parte inferior de la sínfisis, porque está cerrado por aquí, por las cadenas profundas, por el transverso, o es la cadena de apertura que está abriendo los isquiones y entonces hace separar la sínfisis en la parte inferior. O sea, nuevamente va a haber una reactividad de los elementos de la cadena de flexión, pero aquí tendremos que trabajar o las cadenas profundas o la de apertura. Y luego la separación de la sínfisis, que tiene que ver con la cadena de extensión. O sea, la cadena de extensión por detrás, ¿sí? El sacro va a estar anteriorizado, eso hace que las espinas ilíacas tiendan a juntarse por detrás y se abre por delante. O sea, es esto, se cierra por detrás, se abre por delante, lo que va a generar una separación de la sínfisis. Entonces, en este caso, lo que hay que trabajar es la cadena de extensión, o sea, tenemos que trabajar por detrás. Entonces, nosotros estamos acostumbrados aquí va a haber un dolor ascendente por el músculo piramidal del abdomen especialmente, que es musculatura profunda abdominal. Entonces, ¿cómo habitualmente vemos que se tratan las pubalgias? Haciendo abdominales, trabajando aductores. Justamente la zona que está dolorida, en vez de analizar a ver cuál de estas distorsiones está generando la reactividad del pubis. Si aquí ni siquiera hace falta analizar nada, es simplemente evaluar, a ver cuáles son las cadenas que te bloquean y trabajar sobre esas cadenas. Y a partir de ahí tiene que aliviarse la pubalgia. Vemos aquí que están separadas las ramas púbicas por una cadena de extensión que está cerrándola por detrás. Vamos a la espondilolistesis, otra patología para analizar. Por ejemplo, cadena profunda anterior, en este caso está traccionando hacia arriba, digamos que eso genera también una tensión del psoas, pero en este caso con un punto superior más el punto inferior del psoas que toma a nivel de la cadera. Todo eso va a generar una amplia lordosis lumbar
O sea, la columna lumbar se va hacia adelante, se amplía la curvatura y normalmente aquí vamos a ver un desplazamiento anterior de la tercera lumbar. Entonces va a haber una anterolistesis de lumbar 3 por causa de una cadena profunda anterior. ¿Qué tenemos que trabajar? Perdón, de una cadena profunda. Sobre todo sería un patrón de inspiración. Entonces eso es lo que tenemos que trabajar para mejorar esta zona. O sea, aquí tendríamos una hipermovilidad, como mostramos antes en el caso de la hernia lumbar por una cadena de cierre. O sea, la cadena de cierre estaba bloqueando el ilíaco, pero generaba una hipermovilidad a nivel de las lumbares, ¿sí? Que eso se soluciona quitando la hipomovilidad a nivel del ilíaco. Y en este caso, si yo quito la hipomovilidad a nivel del cráneo cervical y tórax, entonces se va a equilibrar la tensión a nivel de la columna lumbar. Luego, sí, por supuesto, esto se puede complementar con trabajos de estabilización, de equilibración, también de recuperación de movilidad en algunos núcleos de movimiento, pero eso ya sería un segundo momento. Lo primero es quitar dónde están las restricciones. Aquí vemos una columna de cuando dominan las cadenas profundas, aquí todavía no hay anterolistesis. Por cadena de extensión, la cadena de extensión acorta por detrás, o sea, comprime todas las vértebras, lleva el sacro a la horizontalización y lo que se va para adelante es la quinta lumbar. O sea, es como que escupe hacia adelante la quinta vértebra lumbar. O sea, esto se acorta y aquí desplaza hacia adelante esa zona porque lo que queda es un ángulo muy cerrado entre el sacro y la columna lumbar. Entonces aquí, para corregirla, lo que hay que trabajar es la cadena de extensión y sin miedo de trabajarla, ¿sí? Flexión tranquilamente para recuperar, primero quitar esa tensión, quitar ese nudo para que la vértebra pueda volver a su lugar. Luego agregaremos un trabajo de estabilización. O sea que vemos el sacro muy horizontal. Muy bien. Y aquí vemos ya la espondilolistesis, ya empieza el desplazamiento hacia anterior. También puede haber una retrolistesis por cadena de flexión. En este caso, la cadena de flexión lo que genera, por supuesto, es una verticalización del sacro, verticalización del sacro que va a arrastrar generalmente también a la quinta lumbar. Entonces, esto se va para atrás, retrolistesis, y el resto de la columna queda en su sitio. Pero digamos que en este caso lo que hay es una retroposición del sacro y normalmente también arrastrando a la quinta lumbar. Muy bien. Patología ortopédica de rodilla y de pie. Vamos aquí, casos típicos. El varo de rodilla, el valgo de rodilla. Sabemos que el varo de rodilla, la cadena que lo genera es por lo menos el valgo verdadero, es por la cadena de apertura, ¿no? Que trabaja desde aquí arriba, ¿no? desde el ilíaco, ¿sí? Fundamentalmente el ilíaco se cierra por arriba, se abre por abajo a partir del glúteo medio especialmente. Eso me lleva a la abducción del fémur y a partir de ahí se arma todo el varo, ¿no? Que sabemos que si hay solo cadena de apertura se combina con un valgo de tobillo. En principio esto depende de la combinación que tenga esa persona, pero el varo verdadero lo produce la cadena de apertura y el valgo lo produce la cadena de cierre. El valgo verdadero lo produce la cadena de flexión. Lo que te iba a decir es que la de cierre puede generar un falso valgo. En este caso, el falso valgo, vas a ver que las rodillas giran hacia adentro porque hay una cadena de cierre. En cambio, si las rodillas están en la línea media o giran hacia afuera, es por cadena de flexión, que es el valgo verdadero. Si vemos valgo de rodilla y valgo de tobillo verdadero, es por cadena de flexión más cadena de apertura, ¿sí?
Pero lo que pasa es que en una cadena de cierre ya sabemos que la cadena de cierre, a partir de la antebáscula de los ilíacos, luego si toma punto de anclaje a nivel del pie, también se cae el arco interno hacia adentro y el calcáneo, y me genera un valgo, lo que es un falso valgo, porque a esa persona, cuando la descargamos, la tumbamos en el suelo o en la camilla, vemos que las piernas van a la rotación interna, o sea, todo el miembro inferior va a la rotación interna y a la inversión, ¿sí? Pero que no hay valgo por ningún lado. Entonces, ya sabemos que lo que tenemos que corregir es cadena de apertura en este caso, cadena de flexión en este otro. Y no pensar en enderezar, esa manía de querer enderezar llevando para el lado contrario, que podemos hacer verdaderos desastres. En el caso del valgo de rodilla, cadena causal, la de flexión. Entonces sería esta cadena que vemos aquí, esta cadena que, si esto está corto, me lleva la rodilla hacia adentro. Esto está corto, lleva hacia adentro. Si esto está corto, me la lleva hacia afuera. Y en un caso y en otro también vamos a ver la repercusión sobre la articulación. O sea, en el caso de la cadena de apertura va a haber una compresión de la parte interna de la articulación. También eso puede generar problemas meniscales en el menisco interno. Mientras que con la cadena de flexión se va a dar exactamente lo contrario. O sea, se va a pinzar por fuera, se va a abrir por dentro. Muy bien. Sí, perfecto. Bueno, y este es el caso de un pie plano. Vemos el valgo, el arco caído. Sí, aquí es típico de cadena de apertura, ¿no? Sí, no hay mucha duda. Fundamentalmente, como decíamos, la causa es la cadena de apertura. En este caso, fundamentalmente vemos porque, claro, ahí está tirando de arriba la cadena de apertura, que toma punto fijo arriba, tracciona del peroné, tracciona a través de los peroneos y me lleva en la parte, o sea, me lleva el pie a la supinación. Lleva el pie a la supinación por tracción desde la parte externa. Es toda la parte externa que viene la cadena, me va a llevar el pie a la supinación. Y por supuesto que al valgo. Muy bien. Entonces, la corrección y la prevención se trabajan de la misma manera, o sea, con el mismo enfoque. Siempre la clave está en evaluar para determinar esfera, punto de anclaje, cadena y cadena de base. A partir de ahí, aunque no sepamos la patología del paciente o del alumno, a partir de ahí es que vamos a solucionar las cosas. Determinamos, marcamos nuestros puntos de anclaje, luego vamos al mapa, ¿sí? Vamos al mapa para tener bien graficado dónde vamos a trabajar y allí vamos, sin darle muchas vueltas. O sea, trabajo preventivo, trabajo correctivo, tiene pocas diferencias. La diferencia es que si estoy trabajando individualmente con un paciente porque tiene un síntoma, la diferencia es que a lo mejor voy a profundizar un poco más en las cadenas que están generando ese síntoma. O sea, esa es la única diferencia, que me voy a profundizar un poco más de detalles si hay algún punto de anclaje secundario, ¿sí? Que puede estar generando ese síntoma, pero nada más. O sea, y siempre buscando puntos de anclaje, no teniendo en cuenta la patología o el síntoma. En síntesis, lo importante no es la patología, sino el proceso. Diferentes alteraciones de cadenas pueden generar la misma patología. Esto es lo importante, saber que una patología puede deberse a distintas cadenas. Y luego que el tratamiento lo debemos centrar en corregir esas cadenas causales y no marearnos con los síntomas y no marearnos con la patología, porque ahí tenemos un camino muy cerrado que nos va a dar muy pocas posibilidades. Entonces, te sugiero que lleves esto a la práctica, que empieces a ver estas cosas
y corroborar lo que te estoy contando con tus pacientes, con tus alumnos, y ya me contarás porque ya sabes, estamos en contacto permanentemente. Un abrazo y nos seguimos viendo.